Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa tarde. Vamos a continuar con lo que es esta materia de lo que es Cristología de alta crítica. Ya estamos en la clase número 13. Vamos a ver los padecimientos de Jesús. Nunca se le olvide que Jesús fue todo hombre y todo Dios. Como todo hombre padeció, igual como padecemos nosotros los seres humanos. Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis del Salmo 22. El Salmo 22 es totalmente cristocéntrico, lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en lo que está revelado en Isaías 53 en comparación de lo que presenta el Salmo 22. Entre los dos pasajes hay denominadores en común, pero cómo se presenta su contenido muy diferente. Isaías muestra el padecimiento de Dios en un cuadro profético, la agonía de Cristo por causa de la humanidad, pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. El Salmo 22 revela el testimonio viviente del hijo mismo, Jesús pendiendo de un madero en el más grande de los sufrimientos y abandono, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Vamos a hacer un análisis concienzudo, preciso y conciso, exegético de dicho salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión de Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, analiza esto. La expresión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto yo, ¿Jesús estaba mintiendo en ese momento? No, todos lo sabemos que no. Él estaba expresando lo que estaba padeciendo. Ahora, ¿qué le dio derecho a Dios para separarse de Jesús y dejarlo solo? Que él estaba cargado de pecado. Y como Dios es santo, no se relaciona ni guarda ningún parentesco con lo que se llama pecado. Por lo tanto, hasta su hijo lo tuvo que abandonar. Pero no lo abandonó, óigame, por los pecados. Oiga esto, no lo abandonó por los pecados, lo abandonó por el pecado. ¿Sí? Los que no saben qué es el pecado, bueno, van a tener que preguntar. Los que están aquí ya lo saben. Y si no, vea el resto del material que ya hemos explicado bastante qué es el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados? Ahora, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Oigan esto, que me llama la atención poderosamente. Jesús, escúchenme, está hablando el humano, el ser, el individuo, la persona natural, que le está diciendo a Dios por qué estaba tan lejos de su salvación. Jesús, a resumidas cuentas, sabía que no había salvación para este evento. De paso, el rescate de Dios estaba preparado para 3 días más tarde. Pero para Jesús eso era como una eternidad. Era el padecimiento. Ahora, el gran padecimiento de Jesús, yo considero acá que no era los clavos, no era el látigo, no era la burla, no era la espalda, no eran los golpes que le dieron, era el abandono de Dios. Era que estaba dándose por primera vez, escúchenme, y única, en la eternidad pasada, nunca se había separado la deidad. Y acá, el Dios Padre se había separado por causa de que Jesús estaba cargado de pecado. Y no solamente se había separado el Dios Padre, sino el Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la soledad era inmensa, tremenda. Ahora, ¿por qué estás tan lejos?
de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Es decir, oro y no me responde. Y luego hay una serie de verdades que expresa el Señor o el Salmo o el Espíritu Santo, que le recuerdan a Dios que en el pasado los antepasados oraron y le respondió rápido. Pero aquí él oraba y no había respuesta. No es fácil, ¿no? Haber visto que a otro le respondió rápido y ver que a él no le respondía. No había acción. Dios estaba en silencio. En el momento cual consideramos nosotros que es más duro, cuando nosotros le oramos a Dios y no hay respuesta de nada. Ahora, con estas expresiones se deja ver el abandono total y completo de Dios, Padre, en su Hijo. Es inaceptable el poder entender que un padre tan amoroso abandonara a su unigénito de pasarela. Escuche esto, a su unigénito, no había otro. Porque cuando un padre tiene varios hijos y uno se porta mal, no sé, se consuela con los otros, pero acá no había más sobre la tierra. Era él unigénito, no había más. Y de paso, si ese unigénito no cumple el proceso por donde estaba pasando, no tiene más tampoco. Pero una vez que este unigénito cumple el propósito, entonces muere como el unigénito para resucitar como el primogénito. Era el unigénito hijo al ver su unigénito hijo en la cruz, no entendiendo que por amor a la humanidad fue que lo hizo. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia del omnipresente Elohim. Jesús sufrió el agobio aplastante y sofocante del estado de pecado que el soberano puso sobre él, por supuesto, en manos del Espíritu Santo. Isaías 53:6 lo dice. Dicho estado fue tan aplastante y determinante que lo ocultó de su padre, que por naturaleza es santo, no solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza. Antes el silencio del gran yo soy. Aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía seguir morando en un ser que llevó el pecado de la humanidad y que por causa de eso pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Pero tú eres santo. Esto me llama la atención cuando Jesús, luego que hace ciertas cantidades de reclamo, finalmente dice, pero tú eres santo. Es decir, Padre, con lo que tú estás haciendo, tú no estás pecando. Con lo que tú estás haciendo, no estás siendo injusto. Tú estás haciendo esto porque eres santo. ¿Sí? Ahora, estas expresiones es el reconocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte de lo divino, sabiendo la condición y el estado de pecado a la que el Padre le había llevado, que no fue juzgado en la cruz como un hombre pecador, sino como un hombre cargado de pecado, como el pecado mismo y como el germen del pecado. Jesús nunca pecó, pero sintió el peso del pecado. Jesús reconoció la naturaleza pura de Dios, en su santidad, por supuesto, que entendió que nada menos de la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces es santo le pudo haber pasado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, está recordándole a Dios cosas que él había hecho.
En ti esperaron nuestros padres. Wow, los antepasados. Mira lo tremendo. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento con Jesús? La vergüenza que los antepasados no tuvieron estaba viniendo sobre él. No solamente estaba abandonado por el Padre, estaba abandonado por los discípulos, estaba abandonado por todos los hombres y mujeres que sanó, que libertó, que les dio de comer. Y encima de todo esto estaba desnudo totalmente en pelota, con sus vergüenzas al aire. No con un trapito como lo pinta la Hollywood, a través de los que manejan la cultura. Entonces, no fue fácil para la parte humana. Y acá estamos hablando que en la cruz estaba un hombre llamado Jesús, no un superhombre. No era que Jesús estaba en ese momento como Dios, como tal. No, estaba el hombre humano, hablando humanamente, expresándose, recordándole al Dios que todo lo oye, que todo lo ve, pero que no le estaba dando respuesta. Estaba hablando con el Dios omnipresente, que no estaba ahí tampoco. Porque la omnipresencia en Dios no es una obligación para estar en todas partes todo el tiempo. La omnipresencia en Dios es el derecho que Él tiene y la habilidad y la capacidad que Él tiene para estar en todas partes donde Él decide estar cuando Él quiere estar. Pero aquí no estaba. Jesús lo está expresando. Dice o dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estás aquí, te fuiste, estás en otro lado. Ahora, no era fácil. Ahora, el detalle está acá, que cualquiera puede pensar, wow, Dios sí es injusto. No. Hay un detalle entre un pecador y el pecado. El pecador se trata con misericordia. ¿Estamos claros? El pecado se corrige con misericordia. O el pecador se corrige con misericordia. Pero al pecado se trata sin misericordia. Y Jesús estaba siendo tratado como el pecado mismo, no como un pecador. Por supuesto, él no era un pecador. El pecado por el cual él estaba siendo procesado y el cual Dios estaba vengando era el suyo y era el mío. Amén. David exclamó, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, y aquí estaba un justo desamparado, el único justo que Dios desamparó para no desamparar a más ningún otro justo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos orando almáticamente, sensualmente, y le decimos a Dios, Señor, estoy solo, estoy triste, estoy abandonado, me siento sin ti. Ya va, almáticamente. Porque Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta que vivamos en esta tierra. Sin embargo, de Jesús, el Espíritu Santo se fue antes de dejar de vivir en esta tierra. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Todo lo contrario se dio con el más grande hijo de David, que siendo justo, cumplidor de la ley, los mandamientos y las demandas de Dios, en el quien no se halló pecado, primera de Pedro 2:22, murió como un esclavo y fue la vergüenza de todo. Es decir, esta expresión que David habla, honrando y glorificando a Dios por causa de el cuidado de Dios por sus hijos en Jesús, su único hijo, ¿sí? No pudo cumplir. El detalle es que la palabra hijo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con creación. De la muerte y resurrección de Jesús para acá, la palabra hijo tiene que ver en el caso de nosotros, aparte de creación, por pacto de sangre. En este caso, cuando David dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pues está honrando
al Dios que hizo la raza humana. Pero en este caso, el justo Jesús está desamparado y no hay nadie que lo atienda. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Jesús estaba siendo tratado como el pecado, no como un pecador. Acá entonces, luego toma fuerza esta expresión que leímos al comienzo de la guía. Entonces Jesús murió como un esclavo y fue la vergüenza de todos. Mas yo soy gusano. Aquí le recordamos nuevamente esta expresión. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. De esa manera murió el que un día entrando a Jerusalén, la gente adoraba y expresaba y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, término que quiere decir sálvanos ahora. Y la gente se quitaba sus mantos y los tiraban para que el burrito donde iba Jesús caminando no tocara la tierra, sino caminara sobre los mantos, las ropas que tiraban. Tiraban ramas de madera y todo, honrándole. Esa gente que expresaban adoración y gloria a Jesús y lo recibieron como un rey, 3 días más tarde gritaban y lo señalaban: crucifícale, crucifícale. Así que usted y yo, cuando nos halaguen mucho, recuérdese lo que le pasó a uno 3 días de que lo halagaron. ¿Sí? Te pila ahí, o yo. No creas que el que lo está halagando lo va a halagar todo el tiempo. Mas yo soy gusano. Vamos con este gusano a ver qué es. Vamos a estudiar y tomar en cuenta algunas propiedades que se le dan en este tipo de gusano, o que se dan en este tipo de gusano, del cual no por mera casualidad Jesús hace referencia. La palabra hebrea para gusano en el pasaje es tolat, que significa gusano rojo, y su nombre es cocus ilicis, típico en Israel, y nos muestra grandes verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo: soy como el gusano, cocus ilusis, no como el gusano de perro, el gusano de ardilla, el gusano que anda por ahí en las matas, que cuando los toca hay unos pelitos que pullan y enferman a la gente. No ese. No el gusano que sale en la harina, en las comidas, nada que ver con esos gusanos. Así que cambie toda la mentalidad frente a este gusano, que no es aquellos gusanos. Ahora, gusano cocus ilicis pudo haber hecho referencia a cualquier gusano, pero fue específico a un tipo de gusano que tiene características en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús, en la cruz, en su muerte y resurrección. Este gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y envuelto todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre, carmesí, todo ensangrentado, típico del color del gusano, totalmente igual. También la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz, oiga lo que viene, a sus hijos, sube a un árbol, allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para dar vida a lo suyo. Por supuesto, si esto sucede, usted y yo debemos de saber que este animalito
este gusano, pare una sola vez. No hay más, una sola vez. Muere y le transmite su vida a otros. Tremendo esto, ¿verdad? Una similitud acá. Ok, para dar vida. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero, en forma voluntaria. Subió para dar a luz a una nueva generación, oído, libre del estado de pecado. Esto falta y hay que analizarlo y hay que profundizarlo. Y usted y yo, que ya tenemos cierta profundidad en este conocimiento, debemos de saber que nosotros somos libres del estado de pecado. ¿De qué no somos libres? De los pecados, pero sí somos libres del estado de pecado. Amén. Ahora, ¿quién obligó a Jesús a ir a la cruz? Nadie. ¿Quién obliga a la gusana del gusano a subir a la cruz para dar a luz? Nadie. Es parte de la naturaleza. Después de su alumbramiento, este tipo de gusano muere. Y el cuerpo inerte, sin vida, le sirve a las crías de comida. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿esto lo está diciendo Jesús literalmente o simbólicamente? ¿Esto es literal o es simbólico? Analicemos. Si es literal y Angelito fuera Jesús, nos lo comemos hoy. Por lo tanto es simbólico, señoras y señores. Angelito. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nótese que Jesús prometió que vida eterna, no prometió vida temporal. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 al 56. Al cuarto día, después de la muerte del gusano o de la gusana, pierde su color rojo, carmesí, que lo caracteriza y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana. ¿Se recuerdan esa expresión de Isaías? Y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte, oído lo que viene, en un preservativo de su propia putrefacción. Es decir, automáticamente se autoprotege. El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pedro, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, como preservados de la muerte, o somos preservados de la muerte, y el cuerpo blanco del gusano como la nieve, es porque Jesús purifica y hace blanco nuestros pecados con su sangre carmesí. Amén. Otra de las verdades que hay en este gusano es que era usado para sacar el color carmesí para las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos cuando Cristo murió. Esto nos enseña que con su sacrificio Cristo nos hace sacerdotes. Amén. De lo cual dice la Escritura que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, oído, reyes y sacerdotes. En otra versión dice un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, 5 al 6. Y que tenemos libertad para entrar, oiga lo que viene, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Es decir, el otro camino era viejo y no era vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Esto está en Hebreos 10, 19
y 20. Entonces el nuevo camino que nos abrió es el nuevo sacerdocio que tenemos. Amén. Amén. Es a donde está escrito que entremos como confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque no somos pecadores. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no tenemos que venir como pecadores. Que hayamos cometido algún pecado, bueno, hay que reconocer que pecamos, hay que confesarlo, y así como pecamos una sola vez, vas a tener perdón para ese pecado. Y Dios no se va a acordar más de ello. Ahora, muchos de nosotros nos volvemos buzos espirituales de un amigo de nosotros por ahí y nos ponemos a sacarnos a nosotros mismos esos pecados pasados. Si no los hacemos nosotros, entonces el diablo manda a algunos por ahí, o lo hace el mismo diablo en nosotros mismos. Es decir, comienza a recordarnos pecados que cometimos. Entonces alguien dijo una gran verdad: si el diablo comienza a fustigarte, a molestarte con pecados pasados que cometiste, el diablo comienza a presentarte tu pasado, entonces háblale a él de su futuro. ¿Qué le espera a ese animal? Y cuando veamos conflicto entre dos reinos, te vas a enterar más qué es lo que le espera a ese animal. Por la medida chiquita ahorita es un desgraciado y tú eres un agraciado. A ver. Casi nada, ¿ve? Ahora, todos los que me ven, dice el texto acá, me escarnecen, estiran la boca, es decir, se burlan, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Esto es cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Muchos estaban pensando que estaba clamando a Elías, clamando a Dios. Ahora, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. El estirar la boca y el menear la cabeza son expresiones extremas de burla, provocaciones y provocaciones tentadoras, instando a Jesús a descender de la cruz para su propia salvación. Jesús fue tentado hasta el umbral de la muerte. Esto se registra en el Evangelio, en sus escritos, Mateo 27, 42 y 43. Ahora, cuando Jesús está allá y uno de los ladrones le dice, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz y nos bajas a nosotros, ¿cree usted que Jesús no lo podía hacer? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero qué estaba haciendo eso? Una tentación, porque él tenía que permanecer ahí por ti y por mí. Porque de que podía bajarse, podía bajarse. ¿Tenía con qué? Como dicen unos políticos por ahí, ¿no? Él tenía con qué, pero decidió mantenerse. Decidió que el dolor o que el tiempo cobrara y pasara, y que el dolor que estaba en él, que era circunstancial, que era temporal, tuviera su efecto, para luego entonces del otro lado de la cruz poder hacer lo que luego hizo, después de haber resucitado. Pero no fue fácil. Antes de la resurrección las cosas fueron muy duras, crueles. Jesús no solamente fue tentado en el desierto y en el desarrollo del ministerio, aquí en la cruz, a punto de morir, las tentaciones fueron más duras, más fuertes todavía. Ahora, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Está él orando al Padre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia, aquí está hablando la humanidad, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Pregunto yo, ¿en qué área de nosotros los seres humanos nos angustiamos? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Qué área de Jesús estaba hablando aquí? El alma, el humano, el natural, esa área de la cual decimos que era todo hombre. Estaba expresándose, estaba diciendo como cualquier humano lo que estaba padeciendo. Sin embargo, se mantenía en esa confianza en Dios, porque lo primero que dice el texto, analice esto,
pero, pero tú eres el que me sacó del vientre. Está hablando él como el niño, recordándose su niñez. El que me hizo estar confiado, oiga lo que viene, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. ¿Quién está hablando ahí? Sobre ti fui echado, oído, desde antes de nacer. ¿Quién está hablando? El Verbo, señoras y señores. Es decir, ahora Jesús habla el Verbo porque desde antes de nacer Jesús no existía. Os pregunto yo, vamos a usar aquí la razón, el raciocinio, decía un amigo mío por allá, o dice un amigo mío, porque todavía está vivo. Usted existía antes de nacer, usted que está aquí, y en los que me están viendo, yo tampoco. Entonces, todos sabemos que antes de que naciera Jesús, había una figura que se llamaba el Verbo, que es lo primero que leímos en la guía. Los que están viendo por primera vez y están viendo de aquí en adelante, busquen todos los 12 capítulos que están para atrás, 12 horas de clase que están grabadas, que ya están en YouTube. Entonces, ahí usted va a poder conocer quién era Jesús antes de nacer. Porque luego que nace es Jesús, pero antes de nacer no era Jesús, compañero. Entonces, en él había confiado incluso antes de nacer, después de nacido, por supuesto. En estas expresiones vemos a un Jesús ministrando a su alma, plenamente convencido sobre el cuidado de Dios desde su encarnación, su gestación, nacimiento, su niñez, su adolescencia, su adultez, y que en esta etapa final, en la hora de su muerte y pasando a la muerte, no dudaría del cuidado del omnipotente Dios. No solamente expresa las etapas de la vida de Jesús, sino que expresa antes de, es decir, cuando era el Verbo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí sus bocas como leones rapaces y rugientes. Recuérdense que estamos leyendo el Salmo 22. Al expresar a los toros de Basán que lo rodean en conjunto con los perros, se está refiriendo a los judíos que, usando su poder político, religioso y económico, se confabularon con los romanos para prenderle y crucificarle. Los toros de Basán representan a los judíos y los perros representan a los gentiles en la presencia de los romanos. El león rapaz y rugiente representa la agresividad en la cual los judíos, influenciados por los poderes de las tinieblas, instaban a Pilato que crucificara a Jesús. He sido derramado como agua. En esta expresión hace referencia a la muerte en forma paulatina. Se está llevando su vida como cuando se escapa el agua de las manos. La muerte para Jesús fue languida en el más grande de los dolores, tanto psíquico como físico. Fue como una inyección letal que en forma acompasada le fue quitando la vida en una intensa agonía y progresivo dolor, y todos mis huesos se descoyuntaron. Es decir, fue tanto el padecimiento que Jesús percibía que sus coyunturas salían los huesos y todo quedaba, como se dice vulgarmente, esgonzado. No sé si esa palabra aparece en el diccionario, no, pero aquí la decimos. Ajá. Otros decimos, pero cuando es en el área psíquica decimos anonadado, ¿sí? Y bueno, estaba en esa condición. Y todos mis huesos se descoyuntaron. El descoyuntar tiene que ver con el desgarro o la dislocación que se dio en las coyunturas, en la unión de sus extremidades por causa del peso corporal
pendiendo en la cruz por 6 horas. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En este segmento se refiere al deterioro disfuncional de los órganos en sus entrañas que colapsó y finalmente produciendo desfallecimiento en el corazón. Como un tiesto se secó mi paladar y mi lengua se pegó a mi paladar. Como un tiesto se secó, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En esta expresión se muestra el alto nivel de inanición y deshidratación que Jesús sufrió en la cruz, hasta el punto que exclamó: tengo sed, producto del estado de inanición y deshidratación. Su piel se apegó al sistema óseo hasta el punto que se podían notar sus huesos con claridad, presentando una escena macabra y calavérica en la cruz. No debemos olvidar que Jesús estaba totalmente desnudo en la cruz. Y me han puesto en el polvo de la muerte. Finalmente sufrió las muertes en la cruz, tanto la espiritual como la física. La ironía del caso es que el dador y autor de la vida pasó por las dos muertes. Vamos a dar inicio a la narración de los padecimientos de Jesús paso a paso, comenzando desde su estadía en el Getsemaní, para que tengamos una clara percepción del costo que tuvo nuestra salvación. Que para usted y para mí, ¿esa salvación tuvo algún costo? No, para usted y para mí es gratuita, pero para él sí tuvo un gran e inmenso costo. Esa es una de las áreas que usted y yo debemos de tener muy clara, que aunque a usted no le costó nada y a usted no le cueste nada, no crea que es que todo fue de gratis. El detalle es que hay cosas, que usted y yo las estamos disfrutando, pero hubo otro que las trabajó, hubo otro que se las sudó, hubo otro que las pagó, hubo otro que padeció, hubo otro que tuvo que abrir el camino por donde usted va caminando ahora tranquilo. Pero el que estaba abriendo el camino le tocó enfrentarse a las avispas, a las culebras, a las hormigas, a los bachacos y a muchos que estaban atravesados en el camino, a las espinas, a las pringamosas por ahí, ¿verdad? Papayito le dicen los maracuchos. Entonces, el detalle acá es que usted y yo debemos estar bien claros que esto no fue algo que se dio así, que se consiguió en la cajita de Tupperware, como dicen por ahí, ¿verdad? O en la chapa de la botella de Malta, de Pepsi, de alguno de esos, ¿verdad? Vaya la cuña. Entonces fue algo que hubo alguien que padeció. Ahora, hay otro error que cometen algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros pastores, que ellos entonces dicen que nosotros tenemos que pagar un precio. ¿Por qué hay que pagar un precio? Si Jesús lo pagó todo. Que hay que pagar un precio. Sí, hay que pagar un precio, pero no es por la salvación. Por la salvación no hay que pagar nada porque ya se pagó todo. La salvación es un regalo que se nos dio. Y de paso, no es ese tipo de regalo que de repente yo llego y le entrego al hermano Jesús un reloj, así como el chapaito en oro, bien amarillito, y le digo: toma Jesús, este es un regalo que te tengo. Pero la próxima clase, cuando yo venga, le digo: Jesús, mira, la inicial son $100 y mensualmente me vas a pagar $50. Ya va, ¿eso es un regalo o es una venta a crédito? Bueno, algo así parecido nos están vendiendo algunos líderes evangélicos la salvación que nos dieron. Es decir, que nos dieron, entonces hay que pagarla a punto de ayuno, oración, vigilia, diezmo, ofrenda, y pare usted de contar. Y ahora con los famosos pactos. No entiendo yo eso, si la salvación es de gratis, si Jesús no la dio de gratis, porque tengo que pagarla.
¿A qué hay que pagar un precio? Sí, pero ¿de qué hay que pagar un precio? En una materia que vamos a ver aquí que se llama santidad genuina. ¿Quieren saber el precio? Esa es la materia que vamos a ver, pero está muy lejos, es la materia número 13. Falta el 10 nada más. Ok, ¿hay que pagar un precio? Sí, en la santidad. Para el propósito, no en la santidad para salvación. En la santidad para salvación ya estamos listos. Es decir, es un error que yo les diga a ustedes que como iglesia se tienen que preparar porque el arrebatamiento de la iglesia ya está que se da. Eso es un grave error. Y otra cosa que les diga, hermano, prepárese para la segunda venida de Jesús. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que ver, y yo tengo que ver es con el arrebatamiento. Y la santidad para el arrebatamiento ya la tenemos. Nos las dieron, nos las entregaron. Y no es que Jesús pagó la cuota inicial en la cruz y nos toca a nosotros pagar los giros. No, nada de eso, nada que ver con eso. Pero que tenemos que caminar en santidad como el Dios al cual entregamos nuestra vida es santo. Nosotros también tenemos que ser santos, eso es otra cosa. Pero esa santidad es para cumplir el propósito o para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Porque Dios no se va a mover, Dios Espíritu Santo no va a moverse a través de vasos que están sucios. ¿Usted ve esto que está aquí? Yo lo miro, pero si esto tuviera un gusano adentro, una cucaracha, una cosa y el agua está muy chévere, yo puedo tener mucha sed, pero no me la voy a tomar. Ahora, Dios sí tiene que calarse a nosotros cometiendo pecados, andando por ahí haciendo todo tipo de diabluras por ahí, y Él tiene que usarlo. Pero nosotros somos tan finos, nos cae una mosca en la sopa y no, bote esa sopa. Busque otro, preferimos pasar hambre ese día. Entonces no crea que porque la salvación es de gratis, entonces usted va a andar de realengo como usted le da la gana, rueda libre. No, tampoco así. Sabemos que la salvación es de gratis, eso tenemos que hablarlo, de eso estamos persuadidos, de eso estamos convencidos. Amén. Pero también sabemos que tenemos que caminar en santidad para el propósito de Dios, no para la salvación, no para ser arrebatados. Para ser arrebatados estamos listos. Amén. Amén. Ok, nos toca entonces ver a Jesús del Getsemaní en adelante, pero lo vamos a dejar para la próxima hora de clase, que ya viene cerquita por ahí. Bendiciones.